Bien, pues regularmente empezamos mencionando el título de la enseñanza, pero en esta ocasión se lo voy a mencionar un poquito más adelante y yo quisiera iniciar haciéndole una pregunta, ¿sí? La pregunta es: ¿qué significado tiene para usted la palabra deleite o delicia? ¿Sí? ¿Qué significa cuando usted escucha la palabra deleite o la palabra delicia? ¿Qué es lo que viene a su memoria? ¿Con qué es con lo que usted la asocia, la relaciona? Dependiendo del significado que le atribuimos a la palabra, es con qué nos conecta, ¿verdad?, al momento de escucharla. Entonces, medite un poquito en esto. Si está anotando, incluso anote, ¿verdad?, ahí en pocas palabras. Para mí la palabra deleite es esto, ¿no? Y ponga una, dos, tres palabras de manera muy breve, muy concisa, pero que tenga ahí presente, que esto le ayude, ¿verdad?, a ubicar el significado con el que usted asocia esta palabra al momento de escucharla o aún de usarla, de decirla. Y hablando de del significado de esta palabra, si yo le pidiera que piense en algo que le produce mucho deleite, ¿sí?, algo que para usted es lo más deleitoso, lo más delicioso que ha experimentado, ¿qué sería eso? ¿Sí? No me conteste en voz alta, más bien responda para sí mismo, ¿verdad? Si yo pienso, si yo me detengo a meditar un poquito en algo que para mí es tan deleitoso, ¿verdad?, lo que yo he experimentado que produce más deleite para mí, ¿qué sería eso? ¿Qué respuesta tendría a esa pregunta? Y le voy a pedir que no pierda de vista, ¿verdad?, o que no pierda de su memoria, que no desconecte las respuestas que haya dado. Y si le es posible, anotarlas, registrarlas, porque quizás en un rato más que volvamos a esto, ya se le haya olvidado, ¿verdad? Ay, ¿qué fue lo que pensé? ¿Qué fue lo que vino a mi mente? Entonces, hay por ahí una frase, ¿no?, que dice que más vale una tinta tenue que una mente brillante. Entonces, esto quiere decir que más vale, ¿verdad?, aunque pinte clarito la pluma que estemos utilizando, pero más vale eso que dejarlo todo a nuestra memoria y que nos falle. Y bueno, le voy a hacer otra pregunta que es muy distinta a las que le hice anteriormente, ¿sí?, pero que tiene por ahí una conexión que vamos a ver más adelante. Y la pregunta es: ¿cómo está su relación con Dios? Que medite un momento acerca de esto, ¿verdad? En esta etapa de su vida, en este momento en el que usted se encuentra, con las circunstancias que sea que está viviendo, en el tiempo de su caminar con Dios, que sea que usted esté viviendo, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Cómo está mi relación con Dios al día de hoy, 13 de marzo de 2016? ¿Qué puedo decir acerca de en qué condiciones está mi relación con Dios? Yo voy a mencionar algunas cosas que quizás puedan describir en cierta manera el cómo pudiera estar la relación. Quizás para algunos la relación con Dios se ha convertido en algo monótono, pesado, difícil de llevar. Quizás se ha convertido en un hábito rutinario, en un deber que cumplir, en una responsabilidad para sobrellevar, una tradición, una costumbre, algo carente de fuerza, de amor, de pasión. Describe esto en cierta medida, cómo es y en qué condiciones está mi relación con Dios al día de hoy. El título de la enseñanza de hoy es Creados para deleitarnos en Él. Si usted está anotando, es la número 6 de la serie Una familia para Dios, y lo que vamos a estar aprendiendo es acerca de la realidad
de que fuimos creados para deleitarnos en el Señor. Le voy a leer unas palabras de alguien que es conocido como el príncipe de los predicadores. Pues fue un hombre, ¿verdad?, que es reconocido aún en nuestros días, aunque vivió hace pues ya algunos siglos, aunque forma parte, ¿verdad?, de los creyentes de la historia moderna de la iglesia. Su nombre es Charles Spurgeon, y él escribió algo con relación al deleite en Dios que incluye las dos caras de la moneda, ¿sí? Así que conforme usted lo escuche, le voy a pedir que medite en cuál cara le describe mejor, porque lo que él menciona son dos aspectos totalmente distintos, ¿sí? Dos cosas opuestas, así como en una moneda lo es una cara de la otra, ¿verdad? Están en lados opuestos. Y conforme usted esté escuchando esta lectura, le voy a pedir que reflexione y vaya meditando en qué cara de la moneda es la que le describe mejor a usted. Él dijo lo siguiente, le decía que lo que él escribió tiene que ver con el deleite en Dios, y escribió lo siguiente: sirven a Dios de la manera que Caín lo hizo, quien trajo su ofrenda, es cierto, pero la trajo tardíamente. La trajo porque era costumbre de familia y no iba a permitir que su hermano lo superara. La trajo del fruto común de la tierra y con un sombrío corazón sin amor. Los Caínes de hoy ofrecen las ofrendas que se ven forzados a traer y no mezclan la fe en la sangre de Jesús con lo que traen. Vienen como con pies de plomo a la casa de Dios y se van tan rápidamente como si tuvieran pies de plumas. Sirven a Dios, pero lo hacen porque esperan obtener algún beneficio o porque no se atreven a no servirle. El pensamiento del deleite en Dios es tan extraño para la mayoría de los hombres que en su vocabulario no existen dos palabras más distantes entre sí que santidad y deleite. Pero los hombres que conocen a Cristo entienden que el deleite y la fe están casados de tan bendita manera que las puertas del infierno no pueden prevalecer para divorciarlos. Los que aman a Dios con todo su corazón encuentran que sus caminos son caminos agradables y sus vías son de paz. Los santos descubren en su Señor tal gozo, tales desbordantes deleites, tal sobreabundante bendición, que lejos de servirle por costumbre, quieren seguirle aunque el mundo entero rechace su nombre como algo pernicioso. El deleite y la verdadera religión están tan unidos como la raíz y la flor, son tan indivisibles como la verdad y la eternidad. Son, de hecho, dos preciosas joyas engarzadas la una junto a la otra en la misma montura de oro. Dos caras. Y bueno, le voy a dar la definición de la palabra deleite de acuerdo al diccionario de la lengua española. Y quiero comentarle que todo esto que voy a estar hablando al inicio, en lo que es la introducción, es una base que es necesaria para poder ubicar las cosas que estaremos escuchando después. Así que es muy importante que me regale toda su atención y que vaya siguiendo paso a paso cada una de las cosas que se van mencionando para poder tener una comprensión clara de lo que se va a exponer después. Entonces, cuando yo le pregunté hace rato, ¿verdad?, ¿qué es para usted la palabra deleite? Probablemente conforme yo lea la definición del diccionario, usted se identifique, ¿verdad?, y diga, sí, pues eso es lo que yo pensaba, eso es lo que yo creía que significa esta palabra, y qué bueno, ¿verdad? Si no, pues entonces va a poder ubicar cuál es el significado que se le asigna. La palabra deleite es un sustantivo proveniente del verbo latino delectare, que puede traducirse como seducir o dar gusto. Deleite proviene del verbo deleitar y está vinculado
a dos aspectos, ¿sí? Fíjese, dos aspectos. Número uno, placer del ánimo, que es aquello que produce deleite, genera satisfacción, goce, agrado o dicha. Y el segundo aspecto es placer sensual, que es lo relativo a las sensaciones de los sentidos. Por eso el concepto suele utilizarse con relación a las comidas, el arte o la sexualidad, entre otras cuestiones que pueden implicar placer a través de alguno de los sentidos. Y el diccionario ponía también unos ejemplos, y son los dos siguientes que le voy a comentar. El primero de ellos es: comer esto es un deleite para mí. ¿Qué sentido es el que está implícito aquí en esto cuando se habla de que comer esto es un deleite? El gusto, ¿verdad? El sentido del gusto. El siguiente ejemplo es: el concierto fue un deleite para todos los asistentes. ¿Qué sentido va implícito? El oído, ¿verdad? Así que, si usted observó, la definición que el diccionario le asigna a esta palabra tiene que ver en mayor medida con cuestiones sensoriales, ¿sí? Con lo que nuestros sentidos pueden percibir o con sensaciones que pueden producir, ¿verdad? En el ánimo. Pero esta definición de diccionario no podemos compararla con un principio que establece la palabra de Dios. Y eso es algo que es importante que usted y yo tengamos presente, ¿verdad? Porque en ocasiones los significados que se le asignan a palabras en nuestro idioma se quedan cortas con el significado que tienen en la Escritura. No describen en su totalidad principios que Dios está queriendo establecer por medio de su palabra a través de alguna palabra específica que se está utilizando, y usted y yo necesitamos tener eso claro para ir más allá y poder comprender de qué Dios me está hablando, ¿verdad? Porque si yo lo limito al significado del diccionario, entonces lo que Dios está queriendo transmitirme no va a penetrar en su totalidad, ¿sí? Yo no lo voy a capturar de manera completa. Entonces, le quise dar esta definición porque describe el concepto que la mayoría de las personas tenemos de la palabra deleite, ¿sí? Era importante que usted escuchara esa definición de diccionario porque es con lo que la mayoría estamos familiarizados, ¿verdad? Y cuando la utilizamos, pues la usamos en ese sentido. Pero cuando yo me encuentro en la palabra de Dios, la palabra deleite, la palabra delicia, la palabra delicioso, yo tengo que comprender de qué Dios me está hablando, qué es lo que Dios me está queriendo decir y establecer en mi vida. Así que es importante que alineemos la manera de pensar que tengamos con relación a esto conforme usted escuche el significado de la palabra en la Escritura, ¿sí? De esta misma palabra deleite, pero ya no de acuerdo a lo que los hombres le asignan como un significado, sino de acuerdo al uso que se le da en la palabra de Dios. La palabra nos enseña que hemos sido creados para deleitarnos en Él. Y si yo no entiendo de qué me está hablando, pues entonces ¿cómo voy a poder vivir aquello que forma parte del propósito de Dios para mi vida? Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 58. Si está anotando, vamos a leer los versículos 13 y 14. Y si gusta ir buscando de una vez, Salmo 112, versículo 1, lo vamos a leer después de Isaías. Isaías 58, 13. Dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, le subrayo la siguiente frase: te deleitarás en Jehová,
y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sí, te deleitarás en Jehová. Esa frase es una frase clave. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En esta segunda cita quiero subrayar la frase en sus mandamientos se deleita. En el primer versículo habla de deleite en Dios, en el segundo habla de deleite en su palabra. Y estos dos puntos son de tres que vamos a mencionar más adelante. Estos son dos de ellos para que usted no pierda de vista no pierda de vista esto. Y bueno, le voy a dar ahora la definición de la palabra deleitar que aparece ahí en los versículos que leímos anteriormente, en el versículo de Isaías. ¿Cuál es el significado, sí, que la palabra le asigna a esta palabra, para que pueda identificar, ¿sí?, la diferencia entre la definición de diccionario y la definición bíblica? Así que esté muy atento, por favor. La palabra deleitar que aparece aquí en este versículo viene de la palabra hebrea jafetz, y se la menciono porque más adelante le voy a mencionar otra de la que se deriva esta misma. La palabra jafetz significa deleitarse en algo, derivar placer de algo. ¿Le parece que hasta aquí tiene similitud con la definición del diccionario? ¿Sí o no? Deleitarse en algo, derivar placer de algo. Pero fíjese lo que viene a continuación. Significa también doblarse o inclinarse hacia. Significa tener una disposición favorable hacia alguien, amar o desear. ¿Se fija que va más lejos de la definición que vimos anteriormente? Muchísimo más lejos. El Salmo 1, los versículos 1 y 2, si me acompaña o si gusta anotarlos, yo se lo leo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En este caso aparece la palabra delicia, y esta palabra viene del hebreo jefetz, ¿sí? Es muy parecida a la anterior, solo cambia en lugar de una A, jafetz, por una E, jefetz, y significa placer, deseo, concretamente cosa valiosa, algo agradable, complacencia, contentamiento. Así que cuando está hablando de que para varones, que describe la palabra como bienaventurados, como muy felices, como dichosos, son aquellos que tienen en la ley de Dios su delicia, que tienen ahí su placer, su deseo, que para ellos es algo agradable, en lo que se complacen y en lo que tienen su contentamiento. Así que, conociendo el significado bíblico de estas palabras traducidas como deleite o delicia, vemos que el principio que encierra el deleite en Dios va más allá de un placer proporcionado al sentido de la vista, el olfato, el gusto o el tacto, ¿verdad? Va mucho más allá de algo sensorial, de algo que perciben nuestros sentidos como seres humanos. Aquí lo describe como algo que se experimenta hasta el interior, hasta el corazón, que va más adentro y que es lo que a Dios más le interesa de nuestras vidas, ¿verdad? Sabemos que a Dios le interesa nuestro corazón, que Dios tiene sus ojos puestos ahí, que Él no mira lo que mira el hombre, ¿verdad? Que mira la apariencia, que se enfoca en lo externo,
sino que Dios mira lo que hay en el interior. ¿Y por qué razón es que Dios se enfoca ahí? Pues es algo que ya aprendimos, pero voy a mencionarlo de manera muy breve, un repaso, un recordatorio muy rápido. Hablamos hace algunas semanas de que el corazón es el centro de control de la vida. Mencionábamos en esa ocasión que, de acuerdo con lo que dice Proverbios 4:23, el corazón es lo que determina el rumbo, ¿sí?, de nuestras vidas, nuestras decisiones. El corazón es la fuente de todo lo que hacemos, todos nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones fluyen desde ahí. Y bueno, todo lo que hacemos y decimos proviene de lo que hay en nuestro corazón, porque es el corazón lo que determina las decisiones y la conducta. Y esta es la razón por la que Dios nos manda cuidarlo por encima de cualquier cosa que debamos cuidar, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que tengamos en nuestro corazón, será si viviremos para el propósito que fuimos creados, usted y yo. ¿Sí? Dependiendo de lo que yo tenga en mi corazón, será si viviré teniendo en Dios mi deleite o si lo tendré en otras cosas. Entonces, por esta razón es que para Dios es tan importante el corazón, pero vamos a ver de manera un poco más amplia qué es el deleite en Dios. ¿Sí? Si estamos hablando de que hemos sido creados para ello, que hemos sido creados para deleitarnos en Él, bueno, ¿qué es lo que implica? ¿De qué se trata? ¿Qué es el deleite en Dios? Y vamos a ver 3 puntos para dar respuesta a esta pregunta. Los 2 primeros se los mencioné antes, pero se lo voy a decir de manera más completa. El número 1, el deleite en Dios es un aprecio o valorización de Él que nos lleva a tener un deseo, una pasión y un amor por su presencia. Cuando usted y yo apreciamos, cuando usted y yo valoramos a Dios, eso como consecuencia nos lleva a tener un deseo y una pasión y un amor por la presencia de Dios. El Salmo 16:11, si me acompaña para allá, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este es un salmo que escribió el rey David y dice lo siguiente: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Para David, la presencia de Dios, de acuerdo con lo que está diciendo aquí en este versículo, era una alegría, era un deleite, pero también era un placer extremo. ¿Por qué razón es que estoy utilizando la palabra extremo y con toda la intención de hacerlo de esta manera? Porque fíjese que en este versículo David menciona doblemente en 2 palabras seguidas la una de la otra que para él eso era la presencia de Dios. En la Reina Valera, que quizás usted tiene ahí, en la que leyó el versículo, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuáles son esas 2 palabras que yo le estoy mencionando? La palabra gozo y la palabra delicias. Si nos vamos al original, la palabra gozo significa deleite, placer, regocijo. Entonces, él está diciendo: en tu presencia hay plenitud de deleite, de placer, de regocijo. Y la palabra siguiente, que se traduce al español como delicias, su significado en el original es delicioso, agradable, deleitoso. Así que no lo menciona una vez, lo dice 2 y seguidas, una palabra de la otra, reforzando, haciendo un énfasis en lo que para él era la presencia de Dios.
Lo que estaba diciendo David, dicho en otras palabras, es algo como: aprecio y valoro tanto tu presencia, que para mí es el deleite que verdaderamente satisface, el placer que sacia, algo delicioso, agradable, deleitoso. Yo le hacía una pregunta cuando iniciamos, ¿verdad? Y le dije: ¿qué es lo que a usted le produce más deleite, ¿verdad? ¿Qué es algo que en su experiencia personal usted lo considera como lo más deleitoso que ha experimentado? Yo no sé qué es lo que haya pensado, qué es lo que haya venido a su memoria, si en algún momento cruzó por ahí la idea de Dios. La realidad es que a veces tenemos nuestro deleite en tantas cosas que no son Dios, cuando hemos sido creados para deleitarnos en Él. Existen muchos testimonios de creyentes en los primeros siglos de la historia de la iglesia, a quienes les costaba su vida la conversión, el confesarse, el declararse como seguidores de Cristo, como discípulos, como creyentes. Les costaba que les despojaran de sus pertenencias, que los encarcelaran, que los alejaran de sus familias, que los corrieran de los lugares en donde vivían, y aún en muchos de los casos les costaba la propia vida. Sin embargo, para ellos Jesús era un tesoro tan incomparable que no les importaba perderlo todo, aún si eso incluía la vida misma, con tal de ir tras Él. Y eso es lo que transmitían a otros que estaban a su alrededor. Eso es lo que transmitían a otros que se convertían al verlos deleitarse en su Señor de la manera en la que lo hacían. Y hay muchísimos testimonios registrados en la historia acerca de esta realidad, acerca de las experiencias que muchos creyentes vivieron en aquellos siglos y que se siguen viviendo aún hoy en nuestros días, en naciones en donde el cristianismo es perseguido y donde les cuesta la vida el volverse al Señor y poner su confianza en Él. Pero le voy a leer el testimonio de un grupo de hombres. Esto ocurrió en el año 320 y vamos a hacer alusión a un grupo de soldados. Dice lo siguiente la historia, que ocurrió en la ciudad de Sebaste, en Armenia, que es Asia Menor. El entonces emperador Licinio mandó publicar un decreto en el que se recogía que todo aquel que no renegara de su religión y pasara a adorar a los ídolos de la ciudad sería condenado a muerte. En ese momento 40 soldados de la legión doceava fulminata se manifestaron delante del gobernador, declarando que ellos no estaban dispuestos a abandonar su religión. El gobernador no podía creer lo que estaba escuchando. Les explicó sus intenciones. Si no renegaban, sufrirían insoportables tormentos. En cambio, si pasaban a adorar a los ídolos, recibirían grandes premios. Esto no hizo cambiar de opinión a los valientes soldados, que aceptaron con gran coraje el cumplimiento de cualquier tipo de castigo al que el gobernador les sometiese. Los 40 valientes fueron llevados a un oscuro calabozo, donde también fueron torturados. Nada de esto les hizo cambiar de parecer. La prisión se prolongó mucho tiempo, probablemente porque se aguardaban órdenes de comandantes superiores o incluso, dada la gravedad del caso, del mismo Licinio. Durante esta espera, los presos, previendo su fin, escribieron su testamento colectivo por mano de uno de ellos, Melesio. En este insigne documento, profundamente cristiano, los que iban a morir exhortan a parientes y amigos a desatender los bienes caducos de la tierra para preferir los bienes espirituales. Una vez llegada la sentencia, los 40 fueron condenados a morir de la siguiente manera. Debían estar expuestos desnudos por la noche
en pleno invierno sobre un estanque helado y ahí aguardar su fin. El lugar elegido para la ejecución parece que fue un amplio patio delante de las termas de Sebaste. Las termas de Sebaste eran los baños públicos romanos, donde los condenados serían sustraídos a la curiosidad y a la simpatía del público y a la vez vigilados por los empleados de las termas. Para aumentar el sufrimiento de las víctimas, había sido dejado abierto de intento el ingreso de las termas, del cual salían juntamente con la luz los chorros de vapor del calidarium. Esto era un cuarto con baño caliente. Para los martirizados era una visión potentísima, puesto que bastaban pocos pasos para salir de las angustias y recuperar esa vida que se estaba yendo de sus cuerpos minuto a minuto. Las horas pasaban terriblemente monótonas. Ninguno de los condenados se alejaba de la explanada helada. San Basilio nos cuenta que se animaban mutuamente a permanecer fieles hasta la muerte con esta oración: Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Los soldados que los custodiaban asistían como estupefactos a la escena. De repente, uno de los condenados, extenuado por los espasmos, salió del estanque y se arrastró hacia la puerta iluminada. Al ver esto, uno de los vigilantes, movido por la entereza de los mártires, decidió reemplazar él mismo al cobarde, completando nuevamente el número de 40. Después de quitarse los vestidos, se proclamó cristiano y se tendió sobre el hielo entre los otros condenados, muriendo juntamente con sus compañeros de suplicio. Era el 9 de marzo del año 320. ¿Qué fue, hermanos, lo que estos hombres transmitieron a quienes fueron testigos de su martirio? ¿Qué fue lo que vieron esas personas que los observaron en esa convicción tan profunda que manifestaron hasta el punto de la muerte? ¿Qué fue lo que transmitieron al grado de que uno de ellos se convirtió al Señor y fue a tomar el lugar del que desertó? ¿Qué es lo que ellos estaban reflejando? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de usted y de mí? El apóstol Pablo decía que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Qué es lo que leen otros en usted y en mí? Empezando por los que están más cerca y que nos conocen bien, ¿verdad? En casa. ¿Qué es lo que leen nuestros hijos? ¿Qué es lo que leen nuestros padres? ¿Qué es lo que lee nuestro cónyuge, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela? Les estamos dejando ver a toda esa gente que son testigos a nuestro alrededor que para nosotros Cristo tiene un incomparable valor que va muy por encima de cualquier cosa. La intensidad de nuestro deseo, nuestra pasión y nuestro deleite en Dios son un testimonio de su incomparable valor a los ojos de quienes están a nuestro alrededor. ¿Es acaso Él esto para nosotros? ¿Es el Señor mi máximo deleite? ¿O es mi trabajo? ¿O es mi escuela? ¿O es mi familia? ¿O son mis amigos? ¿Es mi realización personal o acaso mi ministerio? Y lo disfrazamos de piedad, ¿verdad? No tener nuestro deleite en Dios, en Cristo, es un insulto a su belleza y a su incomparable valor. Se lo voy a repetir.
No tener nuestro deleite en Dios y en Cristo es un insulto a su incomparable valor y belleza. Es conformarnos con nada, es conformarnos con cosas que no tienen valor, que son perecederas, que son temporales, que son pasajeras, y dejar de lado el incomparable valor que Él tiene. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y ser uno con Él. ¿Dónde encontramos en estos versículos que le leí, que son palabras del apóstol Pablo, inspiradas obviamente por el Espíritu Santo, pero dónde encontramos en esto o en lo que leímos que escribió David, que para ellos su relación con Dios, su conocimiento de Dios o aún su servicio para el Señor fuera visto por ellos como algo monótono, como algo pesado, difícil de llevar, como una carga, un deber que había que cumplir, ¿verdad? Un hábito rutinario, una costumbre. ¿Dónde encontramos que para ellos fuera aún un medio para presumir sus dones y talentos, que tenían muchos, déjeme decirle, que eran sobresalientes por eso? Pero ¿dónde vemos en las palabras de ellos que su relación con su Señor fuera algo carente de pasión, de amor, de fuerza? Número 2, otra cosa más que el deleite en Dios es también un aprecio o valorización de Él que nos lleva a tener un deseo, una pasión y un amor por su palabra. No solo por su presencia, como ya vimos, sino también por su palabra. Dígame una cosa, ¿cuál es el medio por el que Dios nos ha dado a conocer lo que piensa, lo que desea o aún lo que Dios mismo es? ¿Qué medio es el que Dios ha utilizado para darnos a conocer estas cosas? Su palabra. La palabra de Dios, la ley de Dios, son sus pensamientos que reflejan y expresan su carácter, su persona misma. Otra pregunta, ¿cuál es el salmo más largo? 119. ¿Y de qué habla este salmo? ¿Cuál es el tema principal del Salmo 119? La palabra de Dios, la ley de Dios. Y mire, es muy interesante que el adjetivo calificativo con el que el salmista describe lo que la ley de Dios es para él es la palabra delicia. Él lo describe como su delicia. Y lo vamos a comprobar. Salmo 119, le voy a leer de manera muy rápida varios versículos a lo largo del Salmo, en donde menciona lo que para el salmista era la palabra de Dios. Versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley
es mi delicia. La palabra que aparece aquí, traducida como delicia en el español, es diferente de las que le mencioné con anterioridad. En el hebreo es la palabra shashua, que significa disfrute, delicioso, precioso. Para el escritor de ese salmo, eso era la palabra de Dios. Algo disfrutable, algo delicioso, algo precioso. Sabemos que no podemos separar el mandamiento o la ley de Dios de lo que es la persona de Dios, porque, como ya lo dijimos, son los pensamientos de Dios. La palabra nos enseña que Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra hecha carne. Así que no podemos decir que amamos a Dios, que amamos su presencia, que nos deleitamos en su presencia, que valoramos su presencia y no valorar su palabra, porque no se pueden separar una cosa de la otra. Son una misma cosa, es parte del ser de Dios. Y el mismo salmista que describió la ley de Dios como su delicia, nos dice la razón por la cual su palabra era considerada para él de esta manera, ¿sí? Él nos dice: para mí tu palabra, Señor, es mi delicia, ¿sí? Algo precioso, algo en lo que yo me deleito. Pero también nos habla de la razón por la cual él tenía ese concepto acerca de la palabra de Dios, y lo dice en el Salmo, ahí mismo en el Salmo 119, en el versículo 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Él amaba la palabra de Dios, por eso es que él podía decir: tu palabra es mi delicia, la disfruto, es algo valioso, es algo precioso. Y por cuanto Jesús es el verbo hecho carne, otra manera de decir estas mismas palabras podría ser: oh, cuánto te amo, Señor, todo el día pienso en ti. Cuánto te amo, Dios, todo el día pienso en ti. Necesitamos, hermanos, amar la palabra de Dios en tal manera, de tal medida, que pueda ser nuestro deleite. Si no la amamos, no lo va a ser. Tenemos nuestro deleite en otras cosas a las que amamos. George Mueller fue un hombre de fe famoso por fundar orfanatos en Inglaterra y por depender de Dios para la provisión de todas las necesidades que estos orfanatos tenían, cuando llegó a tener miles de niños siendo atendidos en estos lugares en los que recibían no solamente techo, sustento, abrigo, sino también enseñanza, instrucción de la palabra de Dios. Y este hombre es conocido como un hombre de fe porque dependió de Dios toda su vida para recibir la provisión de cada una de las necesidades que no solo él de manera personal, sino en el ministerio, él tuvo. Y él escribió lo siguiente: ¿cómo aprenderemos a disfrutar de Dios? ¿Cómo obtendremos esta porción en Él que es todo suficiente y satisface el alma, que nos ayudará a dejar pasar las cosas de este mundo al considerarlas vanas y despreciables en comparación? Respondo: esta felicidad debe obtenerse a través del estudio de las Sagradas Escrituras. En ellas Dios se ha revelado a nosotros por Jesucristo. Juan Wesley, también pues un héroe de fe, si lo podríamos llamar de esta manera, ¿verdad?, de la historia moderna de la iglesia, escribió lo siguiente: he pensado que soy una criatura de un día, pasando por la vida como una flecha por el aire. Soy un espíritu que viene de Dios y que regresa a Dios. Simplemente sobrevuelo el gran abismo por unos momentos hasta no ser visto más.
Llego a una inmutable eternidad. Una cosa quiero saber, el camino al cielo. ¿Cómo desembarcar seguro en esa feliz ribera? Dios mismo se ha dignado a enseñar el camino. Por eso mismo descendió del cielo. Él lo ha escrito en un libro. Oh, dadme ese libro. A cualquier precio, dadme el libro de Dios. Lo tengo. Aquí hay suficiente conocimiento para mí. Déjenme ser un hombre de un libro. Cuando usted y yo alimentamos nuestros cuerpos, lo que tomamos, lo que ingerimos, pasa a formar parte de cada célula que forma cada órgano, ¿verdad? Y cada parte, cada miembro de nuestro organismo. Pasa a formar parte de lo que somos físicamente hablando. Usted y yo necesitamos comer la palabra de Dios hasta que forme parte de todo nuestro sistema. Necesitamos comer su palabra porque entonces nos llevará a tener el sentir y el pensar correcto con respecto a Dios y a todo en nuestras vidas. Punto número 3. En respuesta a la pregunta ¿qué es el deleite en Dios? El deleite en Dios es su propósito principal para el hombre. El deleite en Dios es su propósito principal para el hombre. La semana pasada mencioné una pregunta. La pregunta era ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos usted y yo aquí en la tierra? Es una pregunta inteligente, ¿sí? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos y deberíamos de buscar la respuesta a ella con ahínco, ¿verdad? Porque dependiendo de la respuesta a esta pregunta, pues será ¿cómo viviremos? ¿Para qué viviremos? Así que la Escritura responde a esta pregunta de la siguiente manera. Número 1, que vimos la semana pasada, fuimos creados para adorar a Dios, para glorificarle. Romanos 11:36 nos habla acerca de esto. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Todo lo que Dios creó lo hizo para su gloria y eso nos incluye a usted y a mí como seres humanos. Así que ¿para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? Para glorificar a Dios, para adorarle. He sido creado para adorar a Dios. Y hablamos de eso en mayor medida la ocasión pasada. También lo menciona en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Que hagamos una que otra cosa para la gloria de Dios? Cuando venimos a la reunión, cuando ahí medio levanto las manos, ¿verdad? Todo desganado y no, pues es que tengo que, pues es que hay para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. El segundo punto en respuesta a la pregunta de cuál es el fin principal del hombre es disfrutar de Él para siempre, ¿sí? El hecho de que usted y yo disfrutemos de Dios, no a partir de que me muera y me vaya al cielo, sino cada día de la vida que Él me permite, que Él me regala, que Él me sustenta. Su propósito es que yo disfrute de Él como mi máximo deleite. Salmo 73, 25 y 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Quién me va a saciar, Señor?
Pedro lo dijo de otra manera, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras que dan vida? ¿A quién tenemos en el cielo de quien podremos recibir vida si no es Dios mismo? Y el salmista decía, fuera de ti nada deseo. Es decir, esto no implicaba el que él no deseara nada, el que no se le antojara nada en momentos, a todos nos pasa, pero lo que estaba estableciendo era que no había nada en su vida que él deseara tanto como a Dios mismo, que no había nada por encima de Dios como su máximo deseo. Hemos sido creados usted y yo para su gloria, y yo quisiera mencionar de manera breve qué es glorificar, qué significa, qué implica. Cuando escuchamos esto, a veces no lo ubicamos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a vivirlo si no sabemos de qué se está hablando? Glorificar a Dios es deleitarnos en Él, es alabarle por quien es desear y buscar más de Él, hablar a otros de Él, recibir todo lo que necesitamos de Él y no preferir a nada ni nadie por encima de Él. Eso es glorificar a Dios, eso es vivir para su propósito. Un escritor conocido escribió lo siguiente: esto habla de que Él es realmente valioso para nosotros y es algo por lo que debemos luchar para mantener, porque nadie niega la adversidad que viene contra nosotros y afecta esto. No por nada el enemigo busca velar los ojos del entendimiento para que no podamos ver la gloria de Cristo. Es inconcebible que miremos la gloria de Cristo con indiferencia. Dios es glorificado en su pueblo por la forma en que lo experimentamos, no simplemente por la forma en que pensamos de Él. Ciertamente, el diablo piensa más cosas verdaderas de Dios en un día que un creyente en toda su vida, y Dios no es honrado así. El problema con el diablo no es su teología, sino sus deseos. Nuestra meta principal es glorificar a Dios. Lo hacemos por completo cuando lo atesoramos, lo deseamos, nos deleitamos en Él tan intensamente que dejamos a un lado todo lo demás. Así, hermanos, que no es suficiente con tener una teología correcta, sino la inclinación del corazón en congruencia con lo que Dios dice de Él mismo en su palabra. En Mateo capítulo 13, versículo 44, el Señor Jesús menciona una parábola, ¿sí? Es la parábola del tesoro escondido. Y si usted observa, es una historia muy corta, es solamente un versículo. Sin embargo, establece cosas muy profundas, dichas en muy pocas palabras. Y lo vamos a leer. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Para quien encontró este tesoro, era de tanto valor que llevó a cabo lo que la historia nos describe después. Sí, este hombre iba pasando, ¿verdad?, por ahí, por un terreno que no le pertenecía. No sabemos de qué manera es que se encuentra con este tesoro, que obvio pertenecía al dueño de ese terreno, ¿verdad? Así que dice que encuentra este tesoro, se da cuenta de lo que implica, ¿verdad?, del valor que tiene. El valor que este hombre le asigna a ese tesoro es tal que dice, lo esconde, ¿verdad? Y va y se desprende de todas sus posesiones, vende todo lo que tiene, ¿sí? Va y remata su casa y su carro y qué sé yo, todo lo que poseía para poder tener lo suficiente para adquirir ese terreno en el cual se encontraba ese tesoro. No se puso a pensar en ninguna otra implicación, ¿verdad? No se puso a pensar en el costo de ello, en el esfuerzo que eso implicaría,
Para él lo importante era el valor que ese tesoro tenía. Y deshacerse de todo con tal de obtenerlo, para él fue algo que no se la pensó para llevarlo a cabo. Este tesoro que Jesús describe aquí en esta parábola representa a Dios mismo, representa a Cristo. ¿Y qué es lo valioso de Él, hermanos? ¿Qué es lo valioso de Dios? ¿Lo que hace? ¿Lo que nos da? ¿O que Él mismo lo es? ¿Lo atesoramos verdaderamente? ¿Verdaderamente el Señor es nuestro tesoro? Atesorar es considerar valioso, disfrutar de, deleitarse en y tener tu gozo en ello. En esto, el Señor es glorificado, ¿sí? En el hecho de que usted y yo lo consideremos a Él valioso, que disfrutemos de Él, que nos deleitemos en Él y que tengamos en Él nuestro gozo. En eso Dios se glorifica. En lo contrario, es menospreciado. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos que el Señor es el verdadero tesoro, que no importa lo que tengamos que dejar de lado, ¿verdad? Que no importa el costo que haya que pagar con tal de tenerlo a Él, que Él es lo más valioso que podemos poseer, que Él es el verdadero deleite para el que fuimos creados. Salmo 36, versículos del 7 al 9. Salmo 36, 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y es muy interesante descubrir que la palabra, cuál es la palabra que se usa en el original y que se traduce aquí en este versículo como delicias al español, ¿sí? La palabra en el hebreo, en el original, traducida como delicias, es la palabra Edén. ¿Qué le recuerda esta palabra? La palabra Edén, ¿verdad? Esta palabra Edén significa placer, deleite, delicadeza, delicia. ¿Quién le puso por nombre Edén a ese lugar? La Escritura no dice, ¿sí? No menciona de manera específica quién le puso ese nombre. No fue Adán, porque a Adán se le encomendó de manera específica ponerle nombre a los animales, ¿sí? Esa era su labor y no debía de salirse de aquello que le fue encomendado, y fue la tarea que él realizó. Pero aunque la Biblia no lo menciona, debió de haber sido Dios mismo. Y usted y yo sabemos que en este lugar eran necesarias una serie de cosas que Dios proveyó para el sustento del ser humano, para poder cubrir sus necesidades en su vida en esta tierra. Pero no era ese el énfasis, hermanos. Si Edén fue un paraíso, no era a causa de lo hermoso que debió haber sido. Yo creo que usted y yo hemos escuchado, ¿verdad?, que hay personas que luego a lugares muy bonitos les llaman como lugares paradisíacos, ¿verdad? Así los describen a veces, y quizás usted haya utilizado esa descripción en algún momento.
y podemos ver algunos paisajes, ¿verdad? Algunas postales, algunos videos en donde uno aprecia, ¿verdad?, de la creación, unos lugares tan hermosos que luego se les describe o se les denomina como paradisíacos. Ahora imagínense cómo debió de haber sido el Edén, sin las consecuencias del pecado que ya usted y yo vivimos en nuestros días. Ciertamente lugares paradisíacos, pero sí se ven muy bonitos en una postal o en un video, ¿verdad? Pero está usted ahí y andas batallando con los moscos y con las moscas y con los insectos y con, qué sé yo, una serie de cosas, ¿verdad? Que a lo mejor sí, a la vista está muy bonito el lugar, pero las consecuencias del pecado sobre la creación ahí están. En Edén, el hombre y la mujer no tenían problema con nada de esto, ¿sí? Ellos no andaban luchando ahí con la chikungunya y cosas por el estilo. Ese lugar debió de haber sido precioso, hermanos. Imagínense el poder de Dios, la creatividad del Señor, todas esas cosas puestas ahí en su debido orden, en el lugar preciso, sin la contaminación, sin los efectos del pecado. Un lugar hermosísimo. Pero si Edén significa placer, deleite, delicadeza, delicia, no era por lo hermoso que debió haber sido. Sí, el nombre de ese lugar era debido a Dios mismo, porque era el lugar de la comunión con Dios, ¿sí? Era el lugar en el que él se podían relacionar con su Creador y con su Padre sin ningún estorbo, sin ningún impedimento. Podían hablar con él, podían verle sin los efectos del pecado que se los impidiera. El hombre fue creado para la eternidad y para tener su deleite en Dios por siempre. Y quiero que me acompañe a ver el significado del nombre Adán. ¿Sí? Adán significa ser suave o placentero, pero también significa deleitarse. ¿Quién le puso su nombre? ¿Quién le llamó de esta manera al primer hombre? Dios le puso su nombre. ¿Y sabe algo? En el nombre está el decreto de Dios, y su decreto establece el propósito para el que fue creado. Cuando Dios da un nombre, cuando Dios asigna un nombre, el nombre no es para identificar, como en nuestro caso, fulanito de tal, ¿verdad? Perenganito, el señor Sánchez, el señor Ramírez. No. Cuando Dios da un nombre es porque está estableciendo propósito en ese nombre, incluso destino. Y lo podemos ver con claridad en el nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, salvación. ¿Quién dio ese nombre a nuestro Señor? Lo dio Dios, ¿sí? El mensaje del ángel, tanto a María como a José, de parte de Dios, no era algo que se originaba en el ángel, ¿sí? Él solamente era un mensajero. Le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el nombre estaba establecido el propósito de Dios. Adán no es la excepción, hermanos. Adán y Eva salieron de ese lugar de deleite, que era el lugar de la comunión con Dios, el lugar del deleite en Él, pero el deseo del Señor no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que en el principio, que tengamos en Él nuestro deleite. Salmo 37:4 nos habla de esto. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Incluso es una instrucción, está en imperativo.
deleítate significa ser suave o maleable. Significa también recrear. Aquí lo que está diciendo la palabra es: en la medida que tú tengas tu deleite en el Señor, en la medida que tú te recrees en Él, en la medida que seas moldeable en sus manos, que tú permitas que Él haga contigo lo que es su deseo, que cumpla sus propósitos, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Luego a veces malentendemos, ¿verdad? Y utilizamos de manera incorrecta este versículo pensando: no, pues yo me voy a deleitar en Dios, ¿verdad? Sin tener un entendimiento de lo que eso implica y significa, y para que Dios me dé todo lo que se me antoja. No está hablando de eso. Está hablando de que en la medida que usted y yo seamos manejables en las manos de Dios, seamos dóciles, seamos obedientes, tengamos en Él nuestro deleite, entonces nuestros deseos, nuestros afectos van a estar inclinados a Él y vamos a desear lo que Él desea, y Él nos va a dar aquello que deseamos porque es lo que Él desea también para nosotros. Entonces su propósito no ha cambiado, y hay que revisar nuestro corazón y reconocer en qué condición estamos. Yo le preguntaba al inicio: ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo estamos? Porque dependiendo de lo que haya en nuestro corazón, se determinará cómo vivimos. Si tendremos un aprecio, una valorización de Él, si disfrutaremos, si nos deleitaremos, si estaremos apasionados por su presencia, por su palabra, y si estaremos viviendo para el propósito que hemos sido creados por Él, que es glorificarle, que es adorarle, que es deleitarnos, o si vamos a vivir para deleitarnos en otras cosas que no tienen ningún valor cuando lo comparamos con el valor de nuestro Señor. Y mire, ya para terminar, quiero comentarle algo, ¿sí? Abriéndole mi corazón, algo que he estado meditando de hace algún tiempo atrás a la fecha, y he observado y he reflexionado en que hemos caído en un desbalance. Hemos aprendido la importancia de no ser guiados por nuestras emociones en nuestra relación y en nuestro caminar con Dios, lo cual es importante, es esencial, es necesario, porque no se trata de que nuestras emociones nos gobiernen, sino la palabra de Dios, que permanece para siempre. Porque si nuestras emociones nos gobiernan, vamos a andar como montaña rusa, ¿verdad? Si nos gobierna la palabra de Dios, vamos a estar estables y vamos a ir hacia arriba. Pero nos hemos ido al otro extremo, ¿sí? Hemos aprendido la importancia de que la palabra de Dios sea nuestra norma de fe y de conducta. Pero ¿a qué me refiero con que nos hemos ido al otro extremo? A que hemos reprimido o anulado la capacidad que Dios nos ha dado para admirar y deleitarnos en Él. Y en ese admirarlo, en ese deleitarnos, expresar nuestro asombro y nuestra pasión. ¿A qué me refiero con esto? A que hemos entendido, y qué bueno que así sea, que la palabra de Dios es absoluta, ¿sí? Es veraz, es confiable, contiene todo lo que necesitamos para nuestra vida. Ahí está el consejo de Dios para cada aspecto en nuestras vidas, y es lo que debe establecer en nosotros por dónde caminar y cómo hacerlo. Pero
en ese ir a la palabra a veces hemos anulado o reprimido nuestras expresiones de deleite y de pasión por Dios, por un no querer caer en que mis emociones me gobiernen. ¿Sí? No, ¿cómo voy a llorar, verdad? Si van a decir que estoy en mi carne, ¿verdad? O cómo voy a expresar un grito de júbilo, o cómo voy a levantar mis manos, o quizás cómo voy a dar un salto, ¿verdad? Porque no, van a decir, ¿qué van a pensar? A lo mejor hasta me van a excomulgar, ¿no? Me van a jalar las orejas. ¿Sabe qué? Nos fuimos al otro lado, nos caímos del otro lado del caballo. Yo meditaba en el rey David, cuando trasladaron el arca del pacto de un lugar en donde había estado por tiempo, ahí, y la llevaron a Jerusalén. ¿Cómo describe la Escritura que ese rey, ¿sí?, no era un mortal común como usted y como yo, ¿verdad? Era el rey de una nación, el ungido por Dios para llevar a cabo una tarea que se le había encomendado muy trascendente? Sin embargo, ¿cómo dice la Escritura que David estaba? David era un apasionado por Dios. David tenía su deleite en la presencia de Dios. David conocía a Dios, hermanos. Y dice la palabra que daban unos pasos, ¿sí?, avanzaban en ese peregrinaje y ofrecían un montón de sacrificios. Yo no sé cuántas horas les habrá tomado llegar del lugar de donde llevaron el arca hasta el lugar de su destino, que no era una distancia larga, pero no sé cuántas horas les habrá tomado, porque daban unos pasos y ofrecían un montón de sacrificios, ¿verdad? Y celebraban y festejaban y estaban haciendo ahí una ofrenda al Señor, no solo en cuanto a sacrificios de animales, sino de su alegría, puesto su gozo en ello. Y avanzaban otros pasos y lo mismo, ¿verdad? Miles de animales ofrecidos en sacrificio. Y ya iban llegando casi al lugar de su destino, y dice la palabra que David danzaba, ¿verdad? Que brincaba con unos saltos, con un júbilo, con una pasión, con una entrega, a tal punto que la esposa lo vio, ¿verdad? Lo vio desde lejos, lo vio desde por allá, desde el palacio, y después le echó en cara el que él estuviera expresando de esa manera. Y le dijo, ¿cómo es posible que te rebajes, ¿verdad?, a actuar como un cualquiera, siendo tú quien eres? ¿Y qué fue lo que él respondió? Dicho en otras palabras, pues, piensa lo que quieras. Tengo muy claro para quién lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo para aquel que me puso en lugar de tu papá. Y tómala, ¿verdad? ¿Qué expresamos usted y yo? Estamos aquí en el tiempo de la alabanza y le están colgando los hielitos, ¿o estamos expresando verdadera pasión? Si no la expresamos, meditemos en si la tenemos primeramente. Y si sí la tengo, ¿qué me detiene de expresarla? El ser humano dentro de la creación es el único que tiende al desbalance, ¿sí? Todo lo demás que Dios creó funciona en un perfecto orden y en un balance total, pero nosotros somos los que o nos vamos de un lado o nos vamos del otro. Así que será importante que meditemos y que entendamos que deleitarnos en Dios es admirarlo, ¿sí? Es maravillarnos por quien Él es asombrarnos por su belleza, y es expresar aquello que sentimos por Él con una libertad como lo hizo David. Obviamente la palabra de Dios, ¿verdad?, nos guía, establece cosas, hay un protocolo a seguir de parte de Dios mismo que está ahí registrado en la palabra, pero también tenemos la otra parte.
a la que necesitamos inclinarnos para dar ese balance. Mira, hay un canto que yo tengo algunas semanas meditando en él. Ese canto, una parte de él dice: cuando pienso que costó la cruz que yo pudiera deleitarme en tu presencia. Eso es lo que al Señor le costó, regresarnos al propósito original para el cual fuimos creados. A causa del pecado no podíamos deleitarnos en Dios de la manera que Él lo pensó en el inicio. Pero costó la cruz que usted y yo pudiéramos deleitarnos en su presencia. Así de valiosa es su presencia, que Dios entregó a su Hijo para que usted y yo pudiéramos disfrutar de ella. Tanto aborrece Dios el pecado que entregó a su Hijo para que acabara con los efectos del pecado, pero tan valiosa es la presencia suya que envió a su Hijo para que usted y yo pudiéramos deleitarnos en ella. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará.